Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre algunos de los principales índices bursátiles. Hemos cerrado el mes de noviembre y los 5 índices que vamos a ir viendo, 4 de ellos han concluido el mes en positivo después de ese desastroso mes de octubre que fue una auténtica ruina. La verdad es que puso en jaque a la renta variable occidental, pero este mes y principalmente en esta última semana de noviembre pues hemos visto un poco de luz. No sé si habrá algo más. A mí en principio esto me parece más una operación de maquillaje más que otra cosa. Puesto que como mencionaba, de los 5 índices que vamos a ver, 4 han cerrado el mes de noviembre en positivo, pero si no hubieran sido por las subidas de esta semana, pues ya os digo yo que difícilmente hubieran cerrado en positivo. El cierre mensual habría sido en negativo, al igual que le ha sucedido al Eurostoxx 50. Pero bueno, así son las cosas. Ha sido sorprendente sobre todo ver las fuertes alzas que se han producido en Wall Street, principalmente en la sesión del miércoles. El miércoles se produjo una reacción muy importante, impresionante. La verdad es que ya estamos viendo a lo largo de esta semana, prácticamente el lunes, el martes, ya veíamos pues movimientos alcistas, cierre diarios en verde y el miércoles pues se desató la locura. El jueves hubo una pequeña recogida de beneficios, muy pequeñita, y el viernes nuevamente a rematar, ¿no? A rematar la semana, una semana fantástica para la renta variable. Bueno, y principalmente pues para todos aquellos que están posicionados largo, porque obviamente aquellos que se hayan posicionado cortos, tanto en renta variable como en índice, pues desde luego Wall Street esta semana les ha dado un duro castigo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, vamos a ver qué ocurre a lo largo de la próxima semana. Ya sabéis que desde ayer, 30 de noviembre, pues ahí se ha reunido el G20 en Argentina y hay diferentes temas a tratar, en el cual pues veremos repercusiones a lo largo de la próxima semana. Principalmente nos interesa pues esa reunión entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos amenaza con una nueva batería de aranceles, lo cual pues va a incrementar pues en la crispación entre los inversores. Luego también pues importante la reunión que van a tener pues dignatarios tanto de Alemania como de Estados Unidos para tratar el tema de los aranceles a los coches y a los componentes de estos. Ya sabéis que quieren subirlo hasta el 25%, actualmente están en el 2% y quieren subirlo al 25%. Hay poca esperanza desde Alemania de que se pueda llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Hay poca esperanza, pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que tenemos pues algunas reuniones que van a ser muy importantes. También pues nos enterábamos que nuevamente hay una dimisión dentro del gobierno de Theresa May. En este caso ha sido el secretario de Estado de Ciencia, otro que está en desacuerdo con ese acuerdo que ha llegado Londres y Bruselas y que se votará el día 11 de diciembre. Con lo cual, pues ya de por sí parece ser que va a haber un rechazo a ese acuerdo entre Bruselas y Londres. Con lo cual la patata caliente va a seguir moviéndose de un extremo a otro. Y también hay otro escenario que puede ser complicado a nivel político, económico y militar, como es el enfrentamiento a lo largo de esta semana entre Rusia y Ucrania. La situación está bastante complicada y los tambores de guerra empiezan nuevamente a sonar. Y esto podría ser otro factor determinante que podría afectar principalmente a la renta variable europea. Con lo cual hay que echarle un ojito muy detenido a lo que ocurre en esa zona entre Ucrania y Rusia, porque en cualquier momento las hostilidades bélicas pueden volver a resurgir. Bien, vamos a entrar ya de lleno en lo que ha estado ocurriendo, en los índices que habitualmente nos acompañan semana tras semana, y comenzamos por el Standard Poor's 500 en gráfico semanal. Bien, pues esta semana, como apuntaba ya al principio de mi intervención, ha subido un 4,84% esta semana. Un 4,84%. Y en este mes ha cerrado con un alza de un 1,78%. De ahí que evidentemente esta semana me recuerde mucho a esa operación de maquillaje
o de ingeniería contable, como se le llama de forma finolis, a rally alcista de fin de año, ¿no? Ese rally de Navidad. Y esto pues podría ser una especie de adelanto. No sé si se habrán confundido de fecha, como ayer bromeamos un poco con Telefónica, que ha tenido una semana también fantástica, curiosamente, ¿no? Y veremos a ver. No obstante, la situación, como comentaban en dicho vídeo, y así se lo hice saber a uno de mis seguidores espartanos en Twitter, yo no confío mucho en Europa. Hoy por hoy sigue estando bastante débil. Así lo ha demostrado esta semana, a pesar de que hayamos visto cierre semanal en positivo, pero desde luego, pues digamos que es una simple burbuja de oxígeno que nos permite hoy respirar, pero mañana vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, con el Standard Poor's, pues gracias a ese 4,84% que ha subido esta semana hasta esos 2.759, ha permitido que el cierre mensual haya sido en positivo. Bien, de esta manera lo que hacemos es recuperar todo lo perdido prácticamente las 2 semanas anteriores. Volvemos a estar por encima de esos 2.700 puntos y con la mira puesta en atacar la zona de resistencia de los 2.800 puntos. No obstante, para mí, personalmente, y como ya he comentado en anteriores vídeos, mi idea es que todavía seguimos dentro de un rango lateral que si me permitís un poco, estaríamos hablando, para redondear y utilizar un poco números bonitos, estaríamos hablando de los 2600, 2800. Ese es el rango en el que se está moviendo el Standard Poor's, como podemos observar en este gráfico semanal. Eso es lo que está haciendo. Con lo cual, rango lateral, esta zona intermedia de 2700 sería el centro de campo de fútbol, como yo denomino a esa zona intermedia que suele ser muy habitual en todo movimiento lateral, y que nos va a definir realmente quién tiene, digamos, el control del balón, si lo alcista o lo bajista. Si lo encontramos en la parte centro, parte alta del lateral, estaríamos hablando de dominio alcista. Si estamos hablando del centro, parte inferior del lateral, estamos hablando de dominio bajista. Y esta semana el dominio pues vuelve a estar en este caso la posesión del balón está en manos de o en los pies de los alcistas, con lo cual pues la situación pues ha cambiado, pero significativamente, si nos damos cuenta, más allá del fuerte subidón que hemos tenido esta semana, sigo, como comentaba, dentro de ese rango lateral, y por tanto, para mí, mientras no se produzca una ruptura de esos 2.800, de los 2.600 puntos, pues no tenemos absolutamente nada, sino vaivenes que van a ir oscilando entre los 2.600 y 2.800 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, pues podemos ver ese movimiento que estamos viendo. Fijaros aquí, desde esta zona de la 2800 un poquito por encima, pero para redondear 2800, cae a 2600, otra vez 2800, vuelve a caer, se queda un poco por encima de 2600, vuelve otra vez a producirse ese rebote buscando los 2800. Es un movimiento lateral como una catedral, ¿no? Esto no, tenemos ya 2 puntos de resistencia, 2 puntos de soporte, con lo cual el movimiento lateral lo que estamos viendo en el Standard Poor's. Como mencionaba, romper la zona de 2800, pues en principio nos llevará a buscar los 2870, 2875 puntos, y por encima de este, pues nos vamos para la zona de los 2940, es decir, a máximo histórico. Perder en un primer nivel, que sería la zona que tenemos aquí, 2.675 puntos, pues se va a buscar la zona de los 2.600 puntos, y por debajo de 2.600 pues nos vamos a los mínimos de este año, con lo cual pues habrá que estar muy pendientes, porque la idea sería, en todo caso, en ese escenario bajista de que volviéramos a ver caída, pues nos llevaría en principio 2.530, 2.550 puntos. No obstante, la caída podría ser bastante más grande, ya que estamos hablando de un rango 2.600, 2.800 y son 200 puntos, con lo cual perder los 2.600 puntos nos podría llevar como objetivo teórico por ruptura de ese movimiento lateral hacia los 2.400 puntos, mientras que por encima de 2.800, ¿a dónde no iríamos? A los míticos, a los tan deseados a lo largo de gran parte de este 2018, los 3.000 puntos. Los 3.000 puntos. Sería increíble, ¿no? De cara a ese rally de Navidad. Pero no obstante, insisto, estamos en un movimiento lateral, así que desde luego muchísima precaución, que nadie se me venga arriba y empiece a posicionarse largo pensando en ese super rally alcista de fin de año, porque obviamente estamos en un rango lateral y esto puede llegar en torno a esa zona 2.800, 2.820 puntos y darse la vuelta, señores.
Cuando tengamos entonces, si hay ruptura, como digo, esa ruptura de ese rango lateral, obviamente ahí la idea sí que sería ya pues un poco enfocar como idea idílica, maravillosa, en el mejor escenario, buscar los 3.000 puntos, pero no obstante, por encima de esa zona de 2.800, 2.820 puntos, la primera idea que deberíamos de enfocar, un objetivo más realista, sería esa zona 2.870, 2.875 puntos por arriba, ¿no? Y obviamente, como mencionaba, perder los 2.600 puntos, pues en principio es llegar a ese rango 2.530, 2.550. Bien, vamos a ver el Dow Jones 30. El Dow Jones 30 que esta semana ha subido un 5,16%. Ha sido el que más ha subido de los 5 índices que vamos a ir viendo, ¿no? Muy buena subida. Esto ha maquillado el resultado final del mes de noviembre, puesto que noviembre lo ha cerrado con una subida de un 1,68%. Fijaros si no hubiera sido, como hemos visto con el Standard Poor's, las subidas tan importantes esta semana, pues obviamente noviembre habría sido pues un mes en rojo, ¿no? Obviamente ya una pérdida ya más limitada, nada que ver con lo ocurrido en el mes de octubre, que de luego es que fue una sacudida bastante importante y que hizo saltar muchísimos stop loss. Bien, pues como mencionaba, el Dow Jones es 5,16% al alza hasta los 25.538,46. Aquí más o menos el camino ha sido exactamente igual que el Standard Poor's. Lunes y martes alcista, de una forma tranquila, miércoles fuerte subidón, jueves pequeña recogida de beneficios y el viernes otra vez otro tironcito alcista, como veremos a continuación en el gráfico diario. Aquí, como bien sabéis, pues el Dow Jones, ¿qué está haciendo en este 2018? Pues es un movimiento lateral o una plana, como queráis llamarle. Bien, este movimiento lateral estaría oscilando entre los 23.365 puntos como zona de soporte y la zona de resistencia que sería los 26.615 puntos. Es ese rango en el que se está moviendo. Aquí también, pues es lo que anteriormente veíamos en Standard Poor's. Hay una zona central, centro de campo de fútbol, y que la semana pasada, pues la situación pues está bastante delicada y como decía, perder los 24.000 puntos, pues ya no vamos a ese soporte a los 23.366 puntos, ¿no? Con lo cual hemos visto que no ha hecho falta perder los 24 para volver a uparnos, recuperar el balón y situarnos por encima de esa zona del centro de campo de fútbol, como estamos viendo. De momento enfocado nuevamente con la idea de intentar atacar la parte alta del movimiento lateral, es decir, los 26.615 puntos. Por debajo de 24, vuelvo a insistir, 24.000 es irnos al soporte y a partir de la pérdida de soporte ya estaríamos hablando de ruptura de la plana o ruptura del movimiento lateral, cara horizontal, como preferéis llamarle, ¿no? Así que aquí sí que estaríamos hablando ya, pues, lo mismo que estamos hablando del Standard Poor's, ese rango de 200 puntos, estaríamos hablando de una sacudida bastante importante hacia abajo o bien hacia arriba, ¿no? Hombre, romper por encima de esos 26.600 sería el premio gordo esperado a lo largo de buena parte de este 2018. Si los 3.000 puntos era el objetivo anhelado por muchos gurús, en el caso del Dow Jones estamos hablando de los 30.000 puntos. Esa sería la idea. Entonces, por tanto, caso de ruptura, pues la idea sería busca esos 30. Obviamente, seguimos en el rango lateral y pensar los 30.000 puntos me parece bastante disparatado. Una vez que tengamos una ruptura alcista, ya hablaremos. En ese momento, ya hablaremos. De momento, oye, como si queremos decir que el Dow Jones se va a los 40, a los 50.000 puntos, o por qué no, se va a los 20.000 o a los 10.000. Por pedir que no quede, ¿no? Según nuestros intereses particulares, ¿no? O según la gana que tengamos de decir imbecilidades, ¿no? Pero si somos realistas, tenemos que fijarnos simplemente en lo que está haciendo y dónde estamos ahora mismo y ponernos a pensar tanto los 30 como pensar a lo mejor, como he dicho, a los 20.000 puntos, pues son ideas totalmente disparatadas que mientras no haya una ruptura, pues no podemos ponernos a pensar seriamente en dicha posibilidad. Son escenarios que podrían ocurrir siempre y cuando tuviéramos ruptura dicho lateral, pero de momento estamos dentro de esa zona y por tanto todavía nos queda bastante para alcanzar la resistencia y porque se produzca la ruptura dicho lateral, o bien estamos todavía lejos de esos 23.365 que es la zona de soporte lateral, con lo cual vamos a calmarnos y vamos a ir paso a paso porque, como he dicho, gracias a la subida de esta semana se ha maquillado el cierre mensual. Se ha maquillado, no lo olvidéis, se ha maquillado.
Si no, otra cosa, otra cosa nos cantaría el gallo, ¿no? Bien, vamos a ver gráfico diario. Bueno, pues aquí también pues estamos viendo pues cómo se ha producido esta reacción, como mencionaba. Muy bien el arranque lunes-martes, miércoles es totalmente la locura, desbocado, jueves recogida de beneficio y viene otro tironcito arriba. Fantástico. Aquí a partir de 25.600 puntos, para mí, de dicho cota, la idea sería buscar los 26.200. La idea será esos 26.200. Si es capaz de llegar y superar los 26.200, entonces sí, entonces nos iríamos a esa zona de los 26.950 puntos. Pero de momento estamos aquí en 25.538 puntos. Yo, mientras no pierda yo los 24.200, es factible, ¿por qué no irse a 26.950, 27.000 puntos? Obviamente, lo estamos viendo en gráfico semanal. Estamos ya en la parte alta, hemos superado esa zona de centro de campo de fútbol y nos estamos acercando a la parte superior. Es verdad que todavía queda un tramo importante, pero según veamos la evolución, ¿por qué no? Es más factible que esto intente atacar la resistencia hoy por hoy a que se vaya a soporte. No obstante, la próxima semana podríamos tener justamente una situación totalmente al revés. Es probable, quién sabe, realmente no podemos descartarlo, siempre son posibilidades que están sobre la mesa, ¿no? Pero hoy por hoy la idea, pues como digo, mientras se mantenga por ese rango que estamos viendo en gráfico diario, por encima de 24.200, ¿por qué no? Por debajo de 24.200 ya hay que olvidarse de todo porque nos vamos a esa zona, como estamos viendo aquí, esta parte inferior, son mínimos de 2018, los 23.360. Pero mientras se mantenga por encima de esta zona, oye, ¿por qué no? Idea. Yo en principio, si me permitís, y sobre todo aquellos que estéis haciendo, estáis orientados a corto plazo y estáis posicionados largo, yo mientras no pierda los 24.800, mantendría la posición. ¿Que pierdo 24.800? Me salgo, cierro, porque aquí obviamente ya es una invitación a nuevamente volver a los mínimos de octubre y el escenario que barajo en principio, para diferentes índices es una vuelta, en el caso de Wall Street, a los mínimos de este año. Pero en Europa lo que barajo sería el escenario de una vuelta a los mínimos de 2016, ¿no? Entonces, mientras se mantenga por encima de 24.800 puntos, pues la idea sería esa, intentar buscar esa zona de los 26.200, 26.400. Ahora mismo la verdad que estamos en una zona muy importante, muy importante. Y por encima, si es capaz de conquistar los 25.600, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque mirad, aquí vemos esta banda que corresponde al 38.2% de retroceso de todo este movimiento alcista, por tanto es un nivel clave. Segundo, vemos aquí los 25.537 puntos, que equivale al 50% de todo este movimiento bajista. Con lo cual tenemos aquí dos niveles muy importantes de cara a irnos arriba. Por encima además de esos 26.000 puntos, las posibilidades de retornar a esa zona 26.950, 27.000 puntos se incrementarían exponencialmente, con lo cual sería fantástico, Por eso, de momento yo me mantendría, mientras no pierda 24.800, vamos a ver si rompe los 25.600, sería una noticia muy buena e insisto, ya aquí, por encima de 26.000 puntos, la cosa pintaría de maravilla para el Dow Jones de cara a irnos a atacar la parte alta del movimiento lateral en que se encuentra. Vamos a Japón. Nikkei 225. Esta semana también fuerte subida, 3,25%. Muy bien para el índice japonés, pero que también maquilla el resultado final. También lo maquilla. Gracias a este 3,25% esta semana, finalmente el cierre mensual ha sido de un 1,96%. Fijaros cómo la operación maquillaje ha sido increíble, ¿eh? Increíble, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente, lo vemos como ha cerrado los 22.351 puntos. No obstante, pues para mí, personalmente, seguimos dentro de un rango lateral. Para mí, como ya explicado en anteriores vídeos, esta vela que tenemos aquí negra, de gran tamaño, es una vela dominante y si os dais cuenta, esta vela entre su mínimo y su máximo está oscilando el Nikkei una semana tras otra. Fijaros, esta es la vela dominante, mínimo, máximo y fijaros el resto de velas. Se mueve en su interior, ¿verdad? Es un movimiento lateral como una catedral. Para eso se utiliza la vela dominante, para intentar identificar si estamos en un movimiento lateral o no. Eso nos evita falsas entradas, bien sea posicionándonos largo o corto. Con lo cual,
Siempre hay que prestarle mucha atención a este tipo de velas, ¿no? Son siempre pues, un factor muy indicativo y que nos puede ayudar bastante en nuestro trading, ¿no? Con lo cual, de momento, pues seguimos, como mencionaba, dentro de un rango lateral. Podríamos estar hablando en torno a lo que sería los 21.000, 22.600. Esa sería la zona, un poco así si me permitís, para redondear, el rango lateral en el que se encuentra inmerso el Nikkei 225, como estábamos viendo. Obviamente, todo aquello que invitara, sobre todo por encima de esos 22.600, pues estaría bastante interesante de vuelta a los míticos 24.000 puntos. No obstante, tenemos aquí una directriz que está un poquito por encima de los 23.000 puntos, estaría sobre los 23.100, que podría actuar como resistencia dinámica y ahogarnos la fiesta y por tanto no llegar a esa zona de 24.000 puntos. Siempre, como digo, hay que ir paso a paso, porque si nos ponemos a pensar de que ya simplemente tenemos el Nikkei por encima de 22.600 y no llega a los 24.000 puntos, pues puede ser porque no hayamos encontrado en ese camino pues algún obstáculo que no haya frenado. Y alguna vez nos preguntamos, ¿y por qué no ha llegado a los 24.000, Diego, si decía que teníamos vía libre? Yo nunca diré eso. Ya veis que yo siempre os marco niveles de soporte y resistencia que pueden ser obstáculos en nuestra visita a ciertos niveles, como podría ser en este caso los 24.000 puntos. Por tanto, siempre hay que estar muy pendiente de ello y no pensar que ya está, como ya hemos superado los 22.600, ya nos vamos tranquilamente a los 24.000 puntos. Ojalá fuera así todo tan sencillo, ¿no? Ojalá, ojalá. Ya me gustaría a mí. Bien, vamos a verlo en gráfico diario. Bien, pues aquí tenemos cómo reaccionó muy bien esta grandísima corrección de octubre. Fijaros, la caída de esos 24.500 a los 21.000 puntos, zona de soporte importante, reacción, falla en 22.500, abajo nuevamente, no hace falta aquí llegar a los 21.000 puntos, aquí se produce lo que sería una estrella del amanecer, lo que tenemos aquí justamente, ya lo comenté la semana pasada, en el vídeo anterior, que lo que tenemos es una estrella del amanecer, es un patrón de cambio de tendencia de bajista a alcista. Fantástico la reacción, fantástica, fijaros qué buena, aquí ha sido increíble. Es un patrón que está formado por tres velas, 1, 2 y 3. Ahí siempre encontramos esta es la vela 1 y la vela 2, hay un hueco bajista, y entre la vela 2, que es esta vela, y la vela 3 tenemos un hueco alcista. Ahí tenemos también, algunos podríais hablar, oye, estaríamos hablando de una isla, además, pues sí, si queréis llamarle una isla, vale, estaríamos utilizando un patrón. Es que al fin de cuentas, esto de lo que es la estrella del atardecer, o la estrella del amanecer, o el do y estrella del amanecer, o el do y estrella del atardecer, no son más que isla, desde el punto de vista del chartismo occidental, ¿no? Pero bueno, cada uno pues ya sabe, ¿no? Eso como en todos los pueblos, en toda la ciudad, a lo mejor hay cosas que le llamamos de una forma y en el pueblo de al lado, que a lo mejor está a 5 kilómetros, le llaman de otra manera, ¿no? Y al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Aquí pasa mucho, ¿no? Por lo menos en el sur es muy habitual que de un pueblo a otro, pues a lo mejor se le llama de una forma. Incluso cuando va a la pescadería, pues por ejemplo, a ti te dicen, oye, tienes que comprar esta pesca y resulta que a lo mejor se lo dice a la que está ahí atendiendo y ni te entiende, ¿no? Porque claro, ella tiene concepto de a lo mejor de su pueblo de origen que le llaman de otra manera, ¿no? Y luego pues a lo mejor cuando tenemos el concepto, el nombre de ciertos pescados que son a nivel nacional, con lo cual uno se queda a cuadro diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Yo nunca había oído este nombre, ¿no? Aquí tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, son cosas. También pasa, yo como ya sabéis que procedo del mundo el mundo inmobiliario de la construcción almeriense, pues también incluso nombres que se utilizan aquí en dicho sector, pues por ejemplo en Granada se utilizaría otra terminología totalmente distinta y que algunas veces te quedas al cuadro escuchándolos a ellos o cuando nos escuchan nosotros lo de Almería decimos, joder, ¿de qué están hablando esto? Que no lo entiendo. Pero bueno, más allá de esto, pues en principio aquí, bien, lo importante es que no perdamos los 22.000 puntos. Si no perdemos los 22.000 puntos, tranquilidad. Perder los 22.000 puntos nuevamente es tentar a que el Nikkei vuelva a ese colchón en los 21.000 puntos. Pero si se mantiene por encima de 22.000 puntos, la idea es atacar los 22.500, rompiéndolo. Realmente a mí quizás la zona que interesante sería los 23.000 puntos, ya que tenemos esta directriz que fue rota y que ahora su función es la de una resistencia dinámica y que la tenemos ahí.
Ahí fijaros, los 23.000 puntos. Este sería mi idea, siempre y cuando no se pierda los 22.000, porque como mencionaba, perder ya la cota de los 22.000 puntos, esto ya es nuevamente una invitación para nuevamente intentar visitar los 21.000 puntos, que aquí se quedó muy cerquita, pero finalmente pues la vuelta que se produjo alcista pues fue impresionante, ¿no? Pero si volvemos a perder 22.000 puntos, la idea de atacar esos 21.000 puntos está más que clara, ¿no? Con lo cual por arriba de 22.500 la idea sería los 23.000, mayor el obstáculo más importante. Si es capaz de romperlo, pues aquí ya empezaríamos a la zona 23.600 y aquí ya por dirección 24.500, ¿no? Perder la zona 21.000, que es una zona de colchón muy importante, sería visitar los 20.347. Pero insisto, mientras no perdamos los 22.000 puntos, la idea pues es romper los 22.500 y irnos hacia la zona 23.000. Vamos a ver DAS 30, gráfico mensual. Bueno, pues el DAS... hay que ver el DAS, hay que ver. Estaba muy flojo esta semana, ¿eh? Estaba muy flojo, muy flojo, muy flojo. Vaya 2018 que lleva la que en otros tiempos era conocido como la locomotora. La locomotora germana. Bueno, la locomotora no sé en qué se ha quedado. Bueno, sí, exactamente, en una locomotora. Estos no tienen el AVE como tenemos aquí en España y claro, que mejor no hablar de AVE aquí en España porque también nuestro IBE, pero lo del DAS que de campeonato este 2018 está siendo un auténtico desastre. Fijaros que si aquí, como vengo comentando en diferentes vídeos, pues los fondos de inversión están teniendo un año desastroso en la renta variable española, si ya hablamos de la renta variable alemana, ya no os quiero ni contar. No os quiero ni contar, porque obviamente, a pesar de toda la pérdida que tiene este 2018 el IBEX 35, lo está haciendo muchísimo mejor que el DAS. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero bueno, son cosas que ocurren. En fin, pues el DAS podríamos hablar también, pues como ya estaba mencionando en el anterior comentario, de que aquí también tenemos un rango lateral. Esta es la vela dominante, como ya he hablado en otros vídeos anteriores, y fijaros cómo realmente el DAS, semana tras semana, pues se está moviendo en el rango de esta vela entre su mínimo y su máximo, como estamos viendo. Así un poquito, si me permitís, pues estaríamos hablando un poquito redondeando, aunque lo tenemos claro en la banda inferior, son 11.000 puntos, y por arriba pues prácticamente podríamos estar hablando de los 11.700. Ese sería el rango lateral, redondeando, en el cual se está moviendo el DAS. Como veis, esta vela dominante, fijaros cómo el DAS semana tras semana, insisto, se está moviendo entre el mínimo y el máximo. Fijaros, de esta vela. Ahí lo tenemos. Rango lateral, justamente jugueteando con este antiguo nivel de soporte que a veces pasa de se soporta a resistencia de una semana a otra, que son los 11.365 puntos. Y que además coincide que es un nivel de Fibonacci, el 50% de retroceso de todo este impulso alcista. Ahí estamos jugando. Aquí es que es donde se está jugando mucho, porque obviamente la zona clave, la zona donde se podría abrir ya definitivamente la caja de Pandora para el DAS, vendría aquí un poquito más abajo. Estamos hablando de los 10.800 puntos. Zona clave, porque estaríamos hablando de una zona entre 61 y 66% de Fibonacci. Y perder esta zona, señores, perder esta zona, prepararos para la que se podría venir encima, ya que es una zona muy importante y como siempre he dicho, basándonos simplemente en Fibonacci, perder esa zona de 61.866% es prácticamente una invitación, pero una invitación está grandísima a visitar el punto de arranque del movimiento que tuvimos aquí alcista, de todo este movimiento alcista, de todo este impulso. Sería una vuelta a esos mínimos, esa zona de los 9.200 puntos. Con lo cual, aquí nos jugamos mucho. Mientras esté jugueteando en ese rango lateral, estupendo. A ver si se forma alguna especie de suelo y se produce ruptura alcista. Sería fantástico. Pero como rompa, tenemos muy cerquita esa zona importante de los 10.800 y que aquí no puede haber error, hay equivocaciones, porque entonces, señores, nos vamos a ir a los mínimos, ya nos vamos a ir a los mínimos ya a lo largo de ese 2016, con lo cual, que es el escenario ahora mismo que barajo en caso de que Wall Street finalmente pues no sea capaz de aguantar el tirón y finalmente pues se decante ya no por esos movimientos laterales que está moviendo, sino que finalmente se produzca ya la ruptura de esos rangos que hemos visto
Aquí lo tenemos, es una plana irregular en el Standard Poor's, como vemos en gráfico semanal. Aquí tenemos otra plana en el Dow Jones y obviamente la ruptura bajista, pues que se prepare Europa, si eso sucede, que se prepare Europa, ¿entendido? Así que mucha precaución. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, vale, estupendo. Bueno, pues sabéis que se estuvo moviendo en gráfico diario dentro de una cuña descendente, se produjo ruptura, objetivo teórico por ruptura de cuña descendente. Las cuñas descendentes habitualmente rompen al alza, pero eso, que cuando no son habitualmente, pues rompen a la baja y por tanto el objetivo, estaríamos hablando esos 10.817 puntos. Estuvo muy cerca, pero eso en 11.000 puntos es donde se produjo ese frenazo. Vale, bien, estupendo. Aquí tenemos el movimiento bajista, se forma un valle en 11.000 puntos, se produce, que viene de la mano de una envolvente alcista, martillo a continuación. Esto ya lo hablamos en su momento, en el anterior vídeo, cuando se produjo, ¿no? Y muy bien, rebote, que fue ni más ni menos que un pullback al antiguo soporte de la cuña descendente, que ahora sería resistencia, tal y como marcan los libros, los pullback, los throwback. Siempre insisto, se producen con muchísima frecuencia, sobre un 50-55% de la ocasión. Así que nadie se extrañe de que estos movimientos se puedan producir después de romperse un soporte o una resistencia. Son muy habituales. ¿Vale? Estupendo. Se produce el pullback, nuevamente abajo. ¿Y dónde va a detenerse nuevamente? El 11.000 puntos. Donde hemos visto pues esa reacción. Y esta semana, fijaros, aquí tenemos el movimiento de esta semana. Hueco importante, lo que yo llamo patada alcista, que se produce el lunes, que es un hueco importante alcista. Aquí le dan la patada y finalmente, fijaros, frenazo ante 11.400 puntos. Esto, pues claro, nos alienta mucho a la posibilidad de que ese valle, cresta, valle, fuese un doble suelo. Tampoco se puede descartar, pero no obstante, viendo esta semana cómo está la situación, como no se espabile esta primera semana de diciembre, pues como que no le veo yo muchas posibilidades, ¿eh? Como que no le veo yo muchas posibilidades de que en gráfico diario nos pudiese confirmar estar ante un doble suelo. No obstante, podría ser que empezara esto a subir y por encima podríamos hablar sobre 11.620. A ver, vamos a ajustarlo. Me lo voy a ajustar porque no lo tengo. Y ya que estamos, sí, a ver. 11.620, no, 11.696 por encima, vale. Pues por encima de 11.690 puntos, con un cierre diario por encima de 11.690 puntos, tendríamos un doble suelo. Un doble suelo y esto sí que podría pegar un buen latigazo alcista, siempre y cuando, pues habría que pedir permiso a ciertos niveles, como podría ser esta zona clave, que serían los 12.100 puntos, y si nos dan permiso, pues estupendo, de cara a atacar los 12.600, que sería la siguiente zona importante que tendríamos de resistencia. No obstante, insisto, no hace falta ahí confirmar ese doble suelo. Si no confirmamos el doble suelo, pues mal asunto, ¿no? No obstante, seguimos viendo caída y en cierta medida, si yo me pongo ahora a dibujar un poquito, y lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo, bueno, en diferido para vosotros. mira la cosa. Bueno, un poquito. Voy a trazar un patrón chartista, ¿eh? Un patrón chartista. Vamos a ver. A ver. Sí, como de todos modos es el soporte. Vale. A ver. Ahí, vale. Ahí, vamos a poner color rojo. Vale. ¿Veis lo que tenemos aquí? Es un triángulo descendente. Triángulo descendente. Un triángulo descendente lo forma una base, que es un soporte, una línea horizontal, y la resistencia, como vemos, es descendente. Tiene diferentes toques, con lo cual está clarísimo esa resistencia que estamos viendo, ¿veis? Y obviamente tenemos dos puntos de apoyo fundamental para tener esa base. ¿Veis? Ahora mismo triángulo descendente. Alguno me preguntará, uy, esto es ruptura bajista. Bueno, os tengo que decir que depende. Si utilizáramos lo que nos dice el análisis técnico clásico de toda la vida,
los grandes libros del análisis técnico, esto es un patrón de continuación. Los triángulos son patrones de continuación. Todos. Da igual que en este caso sea descendente, como si es simétrico, o como si fuera, en su caso, un ascendente. Da igual. Todos ellos son patrones de continuación. No nos tenemos que dejar engañar porque sea descendente o sea ascendente. Eso no importa. Son triángulos. Los triángulos siempre han sido considerados patrones de continuación. Es decir, ¿cuál es la tendencia previa a la construcción de este triángulo que estamos viendo aquí? Triángulo descendente. La tendencia es bajista, ¿verdad? Estupendo. Según nos decía la teoría clásica, la ruptura se produciría lo más probable, siempre probabilidades, señores, probabilidades, estamos hablando de análisis técnico, lo mismo análisis fundamental, se basa todo en expectativa, aunque la palabra o el término probabilidad surge también muchísimo en los manuales de análisis fundamental, ¿no? Con lo cual no hay mucha diferencia, ¿no? Más allá de que algunos pues utilizan una terminología numérica y otros pues nos gusta aquí un poco dibujar a lo Pablo Picasso, ¿no? Luego se pone la peña a mirar los cuadros de Pablo Picasso, un pintor andaluz, un genio. Claro, si es un genio tiene que ser Andalucía, todo se ha dicho. Además, mañana tenemos elecciones, 2 de diciembre, aquí en mi tierra. Pues se pone a mirar los cuadros de Picasso y la gente dice, qué maravilla, sí, sí, ahí estoy viendo no sé qué, no sé cuánto. Oye, yo me pongo a mirar los cuadros de Pablo Picasso y digo, pero qué puñetas ha dibujado este tío. Pero bueno, es la pintura abstracta esto y oye, que hay gente que se emociona y paga un dineral por esos cuadros. Yo no pagaría por ellos. Yo me dicen, como recientemente que se estaba conmemorando, no sé cuántos años lleva ya muerto Murillo, pues lo puedo entender y dice, hostia, pues pintura que te llena, que la ves y dice, oye, pues sí, 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 lo que veo pintado, eso, sí, sí, es una representación de una persona, yo qué sé, de una manzana, de un florero, pero cuando veo una obra de Pablo Picasso, pues nunca acabo de entender realmente lo que está dibujando, pero en eso digamos que un poco lo que hacemos en el análisis técnico, algunas veces nos ponemos a dibujar y hay gente que dice, y bueno, ¿y tú con estas líneas? Bueno, pues como cuando alguien me presenta alguno de esos cálculos matemáticos que me hacen por análisis fundamental o me presentan pues las cuentas, esos balances que quedan muy bonitos, pero todos aquellos que como yo durante muchos años hemos trabajado en departamentos financieros contables, pues sabemos lo que es. Y si encima has estado al cargo como ha sido en mi caso, si has estado al cargo, eres un pájaro y puedes hacer auténticas maravillas de ingeniería contable para hacer que la empresa obtenga unos beneficios maravillosos o unas pérdidas dependiendo del interés del jefe. Así que bueno, no, todo en cierta medida siempre es subjetivo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. A no ser que tengamos una información privilegiada y sepamos realmente cómo está evolucionando la empresa. Entonces, en principio, más allá de este rollo que acabo de soltar, como decía, lo habitual anteriormente, pues cuando veíamos un triángulo a esto, todo el mundo estaba pensando en qué. Pues en cuanto empezaba a llegar, en este caso el DAS, llegar a la resistencia, posicionarse corto. ¿Con la idea de qué? Pues de una ruptura bajista del triángulo. Esto es lo que haríamos. Pero actualmente, pues se dice, bueno, ya la gente ya no se complica tanto la vida, ya pues un poco ya es casi como un casino el mundo de la bolsa. Y lo que antes pues era como un dogma de fe, pues hoy te dice, mira, si tú ves un triángulo, espérate a la ruptura, porque esto es lo mismo, rompe al alza, con lo cual sería un patrón de cambio de tendencia, o bien rompe a la baja, con lo cual estaríamos ante un patrón de continuación de los de toda la vida. Bueno, en este caso, pues yo también prefiero, obviamente, más que la idea de posicionarme corto en resistencia, espera en todo caso la ruptura. No obstante, bueno, pues si a veces pues sigue funcionando correctamente, pues el análisis técnico clásico, pero a veces nos podemos encontrar pues con la mala idea de posicionarnos cortos en resistencia y que esto se dé la vuelta. Por eso es muy importante siempre el stop loss, que no se olvide, el stop loss hay que colocarlo. Ya sé que a veces es una faena y sobre todo cuando te salta el stop loss y encima el precio se empieza a mover en la dirección que tú de un principio habías pensado, ¿verdad? Joder, no sé, pues, nos pasa a todos, ¿no? Pero claro, eso también limita que a lo mejor unas pérdidas que más o menos podemos aceptar se conviertan en grandísimas pérdidas, ¿no? No olvidéis, sobre todo cuando estamos alcistas, que cuesta mucho trabajo que el precio suba.
pero cae con una velocidad que es pasmosa, increíble. Así que en principio yo esperaría, en todo caso, una ruptura. Vamos a ver, no obstante, por encima de, como estamos viendo, antes yo pondría ya los C700 para asegurar un poquito. La cosa podría pintar bien de cara a irnos hacia arriba. Pero si perdemos esa cota, los 11.000 puntos, pues señores, vamos a ver caídas importantes, aunque no obstante, ya sabemos que tenemos un objetivo en los 10.817. Vamos a ver esto ya para acabar. Bueno, gráfico semanal, Eurostat 50 sube un 1,14% esta semana, lo cual no ha evitado que el cierre mensual sea negativo, 0,76%, a cerrar en esos 3.173 puntos. Aquí, como ya comentaba en el anterior vídeo, pues también podríamos hablar de que estamos dentro de un rango lateral. Fijaros que tenemos una zona clarísima de soporte sobre esos 3.100 puntos, estaríamos hablando 3.098, 3.127, y por arriba tendríamos esos 3.300, o para ser un poquito más exacto, 3.262, 3.298 puntos. Esa es la zona, ¿no? Y sobre todo la zona 3.300, fijaros que es una zona, zona de resistencia, soporte, resistencia, nuevamente resistencia, soporte, soporte, soporte y bueno, actualmente resistencia. Es una zona, vamos, tanteada 40.000 veces. Es una zona muy, muy fiable. Bueno, dejará de ser muy fiable el día que hay una tendencia alcista de estas, vamos, un auténtico torbellino. Cuando la tendencia es fuerte, olvidaros de soporte, olvidar de resistencia. Los soportes de resistencia no funcionan más que cuando el mercado tiene dudas. Ni más ni menos. Esto es como cuando llegas a una edad, ya pues esa virilidad masculina empieza a fallar, ya no da la talla con tu mujer o tu amante o tu amiga especial. Pero eso sí, te tomas una pastillita esta de Viagra y parece ser que son milagrosas. Pues esto sería lo mismo. Te tomas una pastilla de Viagra, en este caso, y ¿qué podría ocurrir? Pues con una resistencia a un soporte, va. Ruptura inmediata, a la más mínima. Eso se pone, que vamos, el gustazo que da al que está posicionado en la dirección que finalmente acabe decidiéndose mover el precio, bien rompiendo una resistencia al alza, con lo cual sería fantástico para el alcista, o bien un soporte, si hay una ruptura, un soporte para el que esté en bajista, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando no hay fuerza en la tendencia, pues obviamente funcionan de maravilla esos niveles, ni más ni menos, ¿no? Aparte de que es siempre muy curioso que ciertos niveles siempre, pues veamos ahí unos ciertos frenazos. No sé si existen las casualidades. Yo no creo en las casualidades, para nada. Es verdad que a lo mejor alguna vez puedo dudar y puedo pensar, oye, a lo mejor en este caso sí ha sido casual. Pero cuando se repite una tras otra vez, ¿cómo vamos a pensar que eso es simplemente una causa circunstancial? Simple casualidad, no, me extraña mucho, no. Bueno, pues en principio, pues lo seguimos viendo dentro de un rango lateral también, aunque algunos podrían decirme, bueno, aquí Diego teníamos ese valle, otro valle aquí, una cresta en esta zona. Vale, vamos a verlo mejor en gráfico diario. Aquí ya por sí tenemos un objetivo en 2836. 2836, ¿por qué? Tenemos soporte, zona de soporte horizontal, resistencia que estamos viendo descendente, tanteo 1, 2, 3, está súper fiable en teoría, el número 3, el número místico, mágico de análisis técnico, y tenemos pues tanteos en la zona de soporte. Estamos ante un triángulo descendente, ya lo hemos visto en el DAS, ¿verdad? Aquí lo tenemos, pero en gráfico semanal, y aquí sí que tenemos ya confirmada esa ruptura bajista. En este caso ha sido de cambio de tendencia, hemos pasado de tendencia alcista a tendencia bajista. Por eso, como mencionaba, hoy día pues hay que esperar mejor a la ruptura. Vale, tenemos objetivo en 2836. Vamos a ver lo que estamos mencionando aquí de esos dos posibles valles. Vale, es verdad que aquí tenemos punto 1, valle 1, cresta, valle 2. Vale, estupendo, en teoría rebote, genial. Parece que estamos ante una estructura de un doble suelo, ¿vale? Pero es que aquí ya estamos olvidando que hubo caída, rebote. Mirar cómo frena aquí, este pequeño rebote, y aquí lo tenemos el segundo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Movimiento lateral, que sinceramente me da igual si alguno quiere definirlo como un doble suelo. Si le gusta llamarle doble suelo, pues estupendo. Tanto si es doble suelo como si es simplemente un lateral, que es lo que estoy explicando,
el objetivo teórico es exactamente el mismo. Así de claro. Así que de momento, pues no tenemos ni doble suelo, ni tenemos ruptura de ese movimiento lateral, porque como lo hemos visto en gráfico semanal, sigue dentro de esos rangos que tenemos muy claramente definidos. Perder los 3100 puntos, obviamente, nos invita a ¿qué? A una vuelta a la zona más importante. Tenemos soporte 2900. Si eso ocurriera, que sería fantástico. Bueno, fantástico porque se alcanzará el objetivo, ¿sabéis? Que se alcanzará el objetivo 2836, estupendo. Si no, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No siempre, como ya he dicho, son orientativos. No hay que tomárselo como un dogma de fe y vaya a creeros que el precio siempre va a ir directo al objetivo que se traza, ¿no? Podría ser llegar a 2836, incluso podría llegar a 2500. Hay veces que ni siquiera eso, que simplemente se frena como estamos viendo en los 3100 puntos, donde es una zona también, como podemos observar, muy importante, ¿veis? Es una zona muy importante y ahí es donde se ha producido el frenazo. Si pierde 3100, nos vamos a 2900. Por encima de 3300, pues la idea principal sería visitar la zona 3500, 3525 puntos. No obstante, pues antes teníamos una directriz, esta que tenemos aquí, que estaría en torno a los 3350 puntos, 3360. Y además, aquí está esta línea punteada en la resistencia del triángulo descendente que lo tenemos por encima de los 3400. Con lo cual tenemos diferentes obstáculos. Es más factible o mucho más fácil que se produzca una ruptura por debajo de 3100 puntos, irnos directo a los 2900, que estamos limpios, es decir, no tenemos obstáculos, que ponernos a pensar en la idea de visitar los 3500, 3525 puntos, que desde luego pues no va a ser tarea sencilla. No obstante, pues oye, la primera señal importante vendría ya de esa confirmación por ruptura de ese movimiento lateral, y como he dicho, si alguno queréis llamarle pues doble suelo, pues le llamáis doble suelo, ¿no? No obstante, aquí como estamos viendo, teníamos un canal bajista, se produjo la ruptura y tenemos esos 3027, que es el objetivo teórico en gráfico diario, ruptura de un canal bajista y que no se ha alcanzado, desgraciadamente, dos veces que ha intentado buscarlo en los bajistas, se ha frenado en la zona de los 3100 puntos. Pero aquí, como pierde los 3100 puntos, los 3027 están alcanzados. Eso es cosa y cantar. Y de ahí, de esos 3027, pues ya sabéis, señores, nos vamos directos para 2900, ya que hacia abajo tenemos vía libre para visitar 2900. Y oye, a lo mejor alguna incursión podría haber y alcanzarse a 2836. Pero de momento estamos en ese frenazo de los 3100. Así que bueno, esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.